¿Dónde está usted ahorita ubicado? En Huancayo. ¿En qué lugar? En Huancayo. El trabajo queda en Cerro de Pasco. Ahora les explico cómo es el trabajo. Por ejemplo, las chicas que vienen de lejos, estamos facilitando en el cuarto. Aparte que estamos dando desayuno, almuerzo, cena. ¿Me escucha, verdad? Sí, le escucho. Ya. Ahora, si en caso usted desea venir, ¿no? Se le paga el pasaje. Ahora, la ganancia es lo siguiente. ¿Has trabajado ya alguna vez? ¿Tienes alguna noción de cómo No, es no tu tengo trabajo? experiencia. No, todavía no, de acuerdo. A ver, le explico. Las chicas ganan aquí por fichas. O sea, ¿cómo? Le explico. Por ejemplo, no piden una jarra de ron. La jarra de ron está 20 soles. La mitad barra y para usted, o sea, 10. Si pide un whisky, por ejemplo, ¿no? Está 350, para 10, 150, para la barra 150. Y así, piden algunos tragos, por ejemplo, como Laguna Azul, que está 50 soles, para ti 25, para la barra 25. Y es así. Las chicas en una noche sacan, es que según su habilidad, ¿no? Si la chica es alegre, le hace divierte con el cliente, le hace bailar, es habladora, entonces el cliente te va a sacar más jarras. Entonces, en una noche las chicas hacen por lo menos de 150 para abajo, no, para arriba. De 150, pues tiene segunda habilidad de cada una, pues. Yo tenía una amiga, Amanda. Hace 3 meses que ya no la veo. Hace 3 meses que no está. Yo la conocí cuando era niño, en el lejano pueblo. Su madre campesina, su padre ausente, sus hermanas, 2 mujeres y un varón. El mayor lejos de casa. Solo ella y su hermana. Asistí a la pequeña escuela y ahí aprendí a jugar con ella. Me acuerdo que la acompañaba al final de clase por la verde oscura campiña, en la tarde-noche. A veces los domingos caminábamos al borde de los riachuelos y los remansos. Ella tenía tiempo por las tardes, ya que ayudaba a su mamá en los quehaceres de la mañana. Su madre era severa y muy ebria. Más tarde, en los tiempos de la temprana adolescencia, la podía encontrar en el colegio, siempre con el rostro alegre. Era hermosa, tenía el cabello largo y los pómulos resaltados, rojos, y un lunar al lado de la comisura de los labios. Por veces entristecía, pero no me importaba. Por veces lloraba, pero luego reía. Supe que descubrió el trabajo en la niñez, el abandono, el espanto, los golpes de la madre, la separación con su hermana 1 año menor, lo sucedido con el tal Rojas en el agosto de sus 16. Su mirada lánguida y el odio hacia el todo. En tales días, ella visitaba mi casa por la noche, en busca de consuelo y abrigo contra el frío, ya que su madre, sabe Dios a dónde se iba por muchos días. Ella me contaba muchas cosas. Descubrí entonces que había viajado a Lima, a la Gran Lima, con un familiar suyo al cual nunca quiso nombrar, y que había pasado hambre y muchos días de vagabundear por calles desconocidas. El hambre en la ciudad es entendible, yo mismo lo pasé, cuando viajé a los 17 a Lima con mi familia para construir una casa en medio del desierto. Mi padre lo había vendido todo, para salir del pueblo, pero no lo pensó bien, eso es seguro. 2 años después,
mi padre, resignado ya por el desempleo y el desalojo, decidió que viajáramos a Huancayo. Ahí teníamos algunos familiares que le ofrecieron apoyo. Ya para ese tiempo, Amanda vivía en Huancayo. No la había visto desde que fui a Lima, así que un día la encontré, mas no bien como antaño. Pero fue grato oír su voz. Andaba más preocupada. Su madre había muerto hace un año. Esos días fueron algo bellos, a pesar de todos los problemas en casa. Papá se convirtió en taxista y no le fue bien. Alquilaba un auto al que un día desmantelaron y el dueño le cobró todo. Yo no sabía dónde vivía ella. No me lo decía tan bien, pero siempre me visitaba e íbamos los fines de semana a algún parque del centro y nos sentábamos a conversar. Y tomábamos un helado o nos cubríamos de la fría lluvia. Y ella me contaba que estaba triste y yo le acariciaba el cabello todavía largo. Ella era muy importante para mí. La llegué a apreciar mucho, pero de repente se fue. Hola, soy un joven curioso. Tengo 23 años y conocí a una persona que de un momento a otro desapareció. Poco después me enteré de que ella estaba siendo víctima de explotación sexual. Así que decidí investigar un poco más acerca de lo que esto incluye, porque desconozco mucho del tema. Yo en mi ignorancia he decidido buscar no solo las opiniones de la gente, sino también de especialistas que me ayuden a comprender mucho mejor este delito y que me ayuden pues a reflexionar respecto a cómo la vida humana a veces se denigra a un grado tan bajo que muchas veces se ve invisibilizado por la falta de sensibilidad o información. Es por eso que me propongo no solo recolectar la información y las opiniones, sino también comunicar a todo aquel que crea pertinente esta información y así poner un pequeño grano de arena en este inmenso mar de desconocimiento. La explotación sexual, desde el punto de vista policial, ¿no?, es una modalidad que tiene el delito de trata de personas. Básicamente, ¿en qué consiste?, ¿no? Muchachas o muchachos son captados en otra ciudad, fuera de donde finalmente van a ser explotados, ¿no? Son trasladados bajo mecanismos de coacción de estas organizaciones, ¿no? Estas personas que han sido trasladadas de otro lugar empiezan a ser explotadas sexualmente.
Explotación sexual involucra a personas que son niños, niñas, adolescentes, incluso mayores, que en actos sexuales, o bueno, que dan actos sexuales a cambio de obtener algún tipo de beneficio. Existen muchas modalidades de la explotación sexual. Está pues el acto sexual remunerado, con una promesa de remuneración o de pago. También existe la pornografía y la pornografía infantil o pedofilia. Hoy voy a conversar con una víctima para poder escuchar su testimonio y cuáles fueron las experiencias que ella vivió y así comprender un poco más de todo el panorama. ¿Cuántos años tienes? Bueno, tengo 22 años y cuando empezaron a venderme tenía 18 años. Soy de aquí, de Huancayo. ¿De qué manera tú decidiste insertarte en este mundo? La verdad no es algo que yo decidiera. Esa época mi mamá estaba enferma. Tengo 2 hermanos menores que no podían trabajar y yo era el único sustento de mi familia. Ahí fue donde decidí trabajar y vi un aviso de un bar donde podían pagarme 40 soles la noche y empecé a trabajar. Todo iba bien la primera semana, me brindaron toda la confianza y al pasar la semana me pagaron, más aún confié con todo esto y me sentía feliz de ya poder darles sus medicamentos a mi mamá, poder seguir aportando en sus estudios para mis hermanos, para que ellos no trabajen. Entonces ahí fue donde estas personas me dijeron que estaban abriendo otro local en otra ciudad y me dijeron que me iban a pagar más. Yo emocionada por darles un futuro mejor a mi familia, no lo pensé 2 veces y me fui. Cuando te llevaron a otra ciudad, ¿cómo te retuvieron? ¿De qué manera? Como ya les había dado la copia del DNI y la copia de mi recibo de agua y luz, ellos sabían el lugar donde se encontraba mi familia, el lugar donde yo vivía. Llegué allá, me quitaron el DNI, nos amenazaron diciéndonos que ya sabían dónde vivían nuestras familias, que si nosotros intentábamos escapar les iban a hacer daño, iban a hacer muchas cosas con mi familia. Y ahí fue donde perdimos, no sé, el contacto con ellos y ya empezamos con lo peor. No me daban de comer, no me daban un vaso de agua y me maltrataron hasta más no poder. ¿Cómo es que tú logras escapar? ¿De qué manera? Cuando empezaron a golpearme, a torturarme, a abusar de mí, llegó su punto donde yo me desmayé. Recuerdo que la familia que me encontró dijo que me encontraron al costado de un matorral, que parecía estar muerta y me llevaron al hospital. Y una vez que lograste salir, ¿cómo lograste reencontrarte con tu familia? Al pasar los días me fui recuperando y pedí a la familia que
por favor me trajeran de vuelta a Huancayo. Cuando yo vine aquí, vine directo a mi casa. Mi mamá se emocionó al verme, lloró, me dijo que pensaba que yo estaba muerta, pero agradeció a Dios por tenerme ahí. Denuncié, llegué a denunciar, pero el apoyo no fue como cualquier otra persona. El apoyo fue minúsculo. Me veían como si yo de alguna manera fuera el problema o fuera la culpable. Y fue donde dejé ahí el caso, no me metí más porque también tenía miedo a esas personas. ¿Tú qué le dirías a tu yo de hace algunos años atrás? ¿Cómo le aconsejarías? Que se arme de valor, que empiece a hacer algún tipo de negocio si necesita dinero, pero que no confíe en personas así. Lo único que le diría a esa chica es que apoye a su mamá, que busque otra forma, algún negocio, vender algo, porque lo que yo pasé no se lo deseo a nadie. Hoy te voy a realizar unas preguntas respecto a cómo fue tu vida en ese mundo, cómo fueron tus vivencias. Sí, está bien. Primero, ¿cuántos años tienes? Tengo 17. ¿Cómo es que tú comienzas a trabajar en este mundo? ¿Cómo es que decides entrar para ejercer esto? Empieza al tener una amiga muy cercana que veía que ganaba mucho y estudiaba a la vez. Yo trabajaba también, pero no ganaba lo suficiente y era muy agotador por los horarios. Entonces le pregunté y me dijo que se dedicaba a la prostitución. Al principio no me gustaba para nada la idea, pero luego me convencí de que si lo hacía de manera voluntaria, no iba a afectarme tanto. ¿Cuándo comienzas a sufrir estos cuadros de violencia, de abuso? ¿Cuándo? Pues en el grupo en el que estaba, ¿no? Junto a mi amiga, había un tipo que lideraba esto, que nadie lo conocía, y este señor nos prometía a todas que por cliente íbamos a ganar un promedio de 150. ¿Y cómo es que, o sea, era suficiente para ti ganar de esta manera? O sea, ¿te sentías conforme? ¿Sí?
Em, para mí era una suma importante porque el alquiler lo cubría con 2 clientes o 3 y tenía mucho más tiempo para estudiar, así que al principio veía que todo estaba yendo muy bien. ¿Cuándo es que ellos empiezan a retenerte contra tu voluntad, a hacerte trabajar ya sin que tú tengas las ganas, sino sobrepasando el permiso que tú en algún momento les habías otorgado? Pues al principio eran clientes amables, me protegían y había siempre un chico fuera del cuarto que nos cuidaba. Pero a medida que pasaba el tiempo, estos clientes ya no eran los mismos, pues me agredían, me insultaban, me hacían sentir de lo peor, me sentía muy humillada. ¿Te amenazaron? ¿De alguna manera intentaron no solo agredirte a ti, sino a otro miembro de tu familia? Sí, este tipo me dijo que podía buscar a mi hermana porque yo vivía sola con ella en un departamento y que le podría hacer daño, hasta podría hacer que también se prostituyera, ¿no? Y yo temía mucho eso. Entonces se me fue muy difícil siquiera pensar en denunciar o hacer algo. ¿Y cómo es que tú sales de todo esto? ¿Cómo es que te armas de valor para poder dejarlo, no? Me informé un poco más sobre personas que se dedicaban a lo mismo y algunas de estas mujeres veía en otros países que lo ejercían de manera legal, de manera voluntaria y que había pues leyes que las protegían. Yo entendí que estaba siendo realmente explotada, que si continuaba así pues mi hermana también sería parte de esto, y ahí es donde me dio tanto miedo, tanto pánico, que decidí contárselo primero a una tía lejana. Me convenció de ir a la comisaría. ¿Tú qué le dirías a las jóvenes o a las muchachas, ¿no? que tratan de ganarse el dinero de esta manera? Yo les diría que en verdad aquí en Perú es una mala decisión hacer eso, porque las personas no tienen compasión de ti, te explotan, te maltratan, te amenazan y te sientes nada. Eso es. No les aconsejaría que siquiera se atrevan a pensar en la prostitución como una opción para poder salir adelante. Muchas gracias por brindarme tu tiempo. Gracias. Después de escuchar el testimonio de la víctima, quiero saber qué sabe la policía al respecto. ¿Cómo actúan? ¿Qué hacen para combatir este delito? ¿Qué recomendaciones dan a la población? ¿Y qué tipo de ayuda brindan a las que son víctimas? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. Efectivamente, yo soy el capitán Carlos Vivanco Cárdenas. Estoy a cargo del área de investigación de trata de personas. Lamentablemente es un fenómeno muy presente, no solamente aquí, sino en otras ciudades. Si hablamos de la región Junín, las ciudades que presentan de manera más frecuente este fenómeno es Huancayo y Pichanaki.
Lamentablemente también hay casos en los cuales los padres están involucrados en favorecer que se dé este hecho, ¿no? Desde el punto de vista policial, eso para nosotros es un agravante. En el trabajo permanente y conjunto que se hace con el Ministerio Público, eso es un agravante que se tiene muy en cuenta, ¿no? Y eso determina muchas veces un tratamiento distinto para aquella persona que favorece. Desde el punto de vista social, nos queda a todos, en caso de saber de un hecho de esta magnitud, ¿no? Nos queda denunciar el hecho, ¿no?, ante las autoridades, para así cortar esa constante denigración de una persona humana. La policía trabaja de manera proactiva, ¿no?, en conjunto con el Ministerio Público, es que le hace frente a este tipo de delitos. Nosotros tenemos procedimientos ya establecidos a través de unidades especializadas que tiene la policía, ¿no? Entonces, en cada ciudad usted va a encontrar un área especializada como en la cual se encuentra ahora, ¿no?, que es el trata de personas, y ahí es donde se combaten ese tipo de hechos. Existe el mercado de las cosas robadas porque hay un público que va a comprar esas cosas, ¿no? Hay personas que no les importa nada que a un ciudadano, un delincuente, le haya robado su celular, ¿no?, y de repente para ese robo lo ha matado o le ha dejado sin un ojo o le ha causado una lesión grave. Ese celular bañado de sangre, ¿no?, bañado de sangre, ¿no?, literalmente es comprado por otra persona, ¿no? Entonces, igual en este tipo de delitos, ¿no?, ya existe ese mercado porque hay consumidores de eso. Más aún hay personas que buscan este mercado ofrecido por personas menores de edad, ¿no?, que ya de por sí es un hecho denigrante, ¿no? Entonces, evitemos el consumo de ese mercado, evitemos el consumo. Por otro lado, el Estado también debería tener opciones para estas personas, ¿no?, de bajos recursos o que por X y motivos eligen este modo de vida, ¿no? Debería darle otras opciones, ¿no? Y ojalá en un plazo muy corto sea esa la realidad para esta población. Muchas gracias. Yendo a profundidad con la investigación, encontré datos estadísticos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, según los cuales en el 2018 se habían realizado 234 denuncias por víctimas de la explotación sexual. Asimismo, en el periodo de enero y mayo del año 2019 se habían realizado 201 denuncias por este delito. Continuando con la investigación y mediante publicaciones oficiales del Diario El Peruano, encontré que se habían realizado 245 denuncias por víctimas de la explotación sexual. Asimismo, se sumaban a estas 63 denuncias por explotación laboral. Si bien es cierto, estas cifras son alarmantes, existen lugares en el territorio nacional donde es difícil realizar este tipo de denuncias. Tales son los casos como los asentamientos de minería informal en Puerto Maldonado, también la frontera entre Perú y Bolivia y las zonas alejadas de Juliaca. Mediante los datos emitidos por el INEI, en el año 2018, 1.358 personas habían realizado denuncias por ser víctimas de la explotación y la trata de personas. Asimismo, en el año 2019, 1.365 personas habían denunciado ser víctimas de este delito. Finalmente, en el año 2020, 692 personas habían realizado denuncias de ser víctimas de trata de personas, todo esto ante el Ministerio Público. Si bien es cierto, todos estos datos emitidos por los diferentes institutos y diarios oficiales nos da un punto de inflexión que es la capital, la ciudad de Lima, donde la mayoría de denuncias se han registrado, dándonos a entender que la mayoría de personas
que son víctimas de trata llegan hasta la capital para ser explotadas, ya sea de forma laboral o sexual. La curiosidad, la soledad, la amargura, el dolor, todos rasgos humanos. Sin embargo, todo desaparece ante la apatía de la realidad. Huancayo, ciudad de la felicidad, ciudad incontrastable. ¿En qué manera? La vida cotidiana en esta urbe de insensibilidad, a veces confundida con ignorancia. Supongo que es difícil pensar en el dolor ajeno, pero es injusto no pensar en la enfermedad invisible que hoy merma la comprensión. Una mujer pequeña que hoy actúa para satisfacer las necesidades vulgares de los hombres. Una mujer que tuvo que crecer aceleradamente para poder vivir de forma amarga, sin libertad, sin inocencia, sin sueños, sin sentido. La curiosidad, la soledad, la amargura, el dolor, todos rasgos humanos. Sin embargo, todo desaparece ante la empatía que nos da la realidad. Huancayo, ciudad de la felicidad, ¿pero a qué costo? ¿Ciudad incontrastable? ¿En qué sentido? La vida cotidiana en esta urbe de insensibilidad, a veces confundida con ignorancia. Supongo que es difícil pensar en el dolor ajeno, pero es injusto no pensar en la enfermedad invisible que nos merma poco a poco la comprensión. Una mujer pequeña, hoy actuando como un placebo para satisfacer los deseos vulgares de los hombres. Una mujer que tuvo que crecer aceleradamente para vivir de forma amarga, sin inocencia, sin sueños, sin sentido. La realidad cruda da asco, es cierto, pero somos lo suficiente humanos para dudar cuando alguien nos pide ayuda, para no tender nuestra mano. La ciudad que no puede contrastar el dolor de las voces que se van ahogando en un cautiverio, como animales, como esclavos. No puedo ocultar mi pesar por esta realidad, pero soy el único que ata mis manos cuando oigo estas voces ahogándose. And nuclear fire. In this long middle age between collapses, the stars steadily shine.
Al encontrar y desmenuzar e ir en profundidad en los problemas, encontramos diversos contrastes de esta realidad, los puntos de vista económicos, los culturales, los sociales, nos han mostrado que la lucha contra la explotación sexual requiere desafiar la narrativa que invisibiliza a las mujeres víctimas de explotación. Mientras se presenta a la prostitución como una forma de libertad sexual y actuar sobre los imaginarios simbólicos que sustentan la jerarquía sexual y consideran a las mujeres como objetos para el placer ajeno, la educación en igualdad es un aspecto esencial en ello. Por ello, a falta de coeducación en el sistema educativo, al menos habría que incorporar la información en igualdad, la educación obligatoria y reforzar las campañas de sensibilización social contra el consumo de prostitución. Y finalmente, comprender lo grave del asunto nos conllevaría a tener una mejor responsabilidad ciudadana para enfrentar este fenómeno. Si tú quieres apoyar para que esto deje de ser de esta manera, denúncialo, no te quedes callada. Recuerda que la vida es un importante tesoro que tenemos que proteger. Y si es que tú eres víctima de esta explotación, no dudes en denunciar a quien está haciendo esto contigo. Las autoridades siempre estarán ahí para poder asesorarte y escucharte. Te brindarán apoyo. No te calles. Esta lucha es de todos. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo, y no saben el diciembre de ese enero. Pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar. El claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar enero, pues yo nací un día